Bueno, estamos de vuelta ya y yo creo que es importante pasar al segundo paso de lo que estamos hablando. La primera parte hablamos de la inclusión de Cuba en la lista, hablamos de lo injusto de eso, hablamos de lo que representa de negativo para los Estados Unidos, para Cuba, para su interés nacional, para el interés público, para fallar al establecer un diagnóstico apropiado sobre la cuestión cubana que puede llevar a una mejor política hacia Cuba, mejor informada, cuando no se parte de una imagen oficial tan negativa como es el tema de declarar a Cuba un país patrocinador del terrorismo y una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Para usted encontrar la pieza que va en un rompecabezas, primero tiene que saber la que no va. Y obviamente eso de poner a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos no es una pieza que va en este rompecabezas y ayuda. Y vamos a ver hasta dónde esta política puede durar. Yo soy escéptico, tengo muchas dudas, creo que lo que viene es fuerte. Ya todavía no ha pasado la audiencia para la nominación de Marco Rubio. Yo vi la audiencia para la nominación de Peter Saget, ex al Departamento de Defensa, y verdaderamente ahí hubo un verdadero, el hombre salió bastante magullado por la audiencia, pero vamos a ver, es el favorito de Trump, donde parece que él quiere tener su propio equipo con pocas consideraciones de tipo, podríamos decir, de apariencia o algo de eso en la relación con el Congreso. Un tema que aquí yo quiero hablar, bueno, no es solo la medida de sacar a Cuba de la lista de países terroristas, se habla de el rescindimiento del artículo 3 en la vigencia de la ley Helms-Burton, que aquí no nos vamos a extender ahora en la naturaleza de esa ley, y eso paralizaría en el corto plazo, por decirlo de alguna manera, en un plazo de 6 meses, la realización o el traer casos a las cortes estadounidenses por el supuesto tráfico con propiedades robadas a los Estados Unidos, y que incluye el sin precedente legal de que hayan considerado propiedades norteamericanas todas aquellas nacionalizadas o confiscadas a partir de 1959, el 1 de enero de 1959. Esto sí fue, vaya, para que se vea que esta gente, los de Avalar y esta gente, no tienen consideraciones de ningún tipo. No es que cogieron la ley de reforma agraria de mayo del 59, no, ellos empezaron el mismo 1 de enero de 1959 cuando hablaron de las acciones de toma de propiedades por el gobierno cubano y las califican como propiedades robadas con las que no se puede, y tampoco definen muy bien lo que es tráfico. Por ejemplo, si un viajero va en un crucero que se queda llega por el puerto de La Habana, el seguro
de viaje que ese viajero paga, la compañía está traficando con la propiedad que ellos dicen que fue mala vida por parte del gobierno cubano. Bueno, no precisan nada de eso. Eso es toda la vuelta que ellos usan a abogados para darle ese tipo de ambigüedad. Y es muy interesante, esto lo quiero repetir porque a veces he visto unas cuantas gente hablando de la ley Helms-Burton y se quedan corticos en esto. ¿Por qué no la ley de reforma agraria? Porque los batistianos querían que todas las propiedades que le quitaron a ellos por bienes mal habidos bajo la ley de recuperación de bienes malversados tenían que ser incluidas. Así, por eso no puede ser 17 de mayo de 1959. Tiene que ser 1 de enero de 1959. Y eso fue lo que hicieron. Por cierto, con una reclamación muy irresponsable, porque resulta, señores, que la primera reclamación, la prioridad número 1 para un gobierno en transición democrática en Cuba, postcomunista, tiene que ser pagarle las propiedades a aquellos que se fueron de Cuba, fundamentalmente. Y esa es la injusticia más importante que habría que atender. O sea, no es la esclavitud, no es el legado de desigualdades indebidas, no. Habría que empezar por aquello que escogió el grupo que patrocinó la ley Helms, el senador Helms, el señor John Bolton que trabajaba con él, Roger Noriega, Jorge Mascanosa, la Fundación Nacional Cubanoamericana, Pepe Hernández y hasta Joe García, que en aquel momento trabajaba para ellos. Entonces, esa es la historia que tienen esta gente ahí. Pero vamos ahora a lo que fue. Hay que incluir esto de cerrar una lista que había también de entidades estatales con las cuales no se podía hacer ningún tipo de transacción bajo esta idea de una lista de entidades internacionales, incluso lo que se llaman las transacciones financieras en U, que se originan fuera de los Estados Unidos y que tienen a una entidad cubana del otro lado y que se persigue con una lista cualquier operación en U o directa con esas entidades. Hubo yo todavía no tengo bien claro, pero me parece que muchas de las instituciones que están en esa lista han sido removidas y es posible que la lista como tal ha perdido mucho del apelativo que tenía para castigar a entidades de terceros países que participaban en operaciones financieras con Cuba y que lo hacían sin violar las leyes de esos países, sin violar leyes cubanas, sin violar la ley internacional y violando una ley norteamericana que no tiene legalidad internacional alguna, por una operación que era efectuada por entidades que no tienen nada que ver ni siquiera, ni actúan bajo jurisdicción soberanía de los Estados Unidos. Quiero agradecer a Reinier Alemán que nos da $2. No he visto ningún comentario tuyo. No, está aquí. Saludos, profesor. Fuera esa lista. Muchas gracias, Reinier. Bueno, entonces vamos a ir ahora. Esas son 3 cosas que son importantes. ¿Qué pasa con el gobierno cubano? Que han ido saliendo las declaraciones respectivas. Es evidente que aquí se trató de una negociación en la cual no hay aceptación por ninguna de las partes, o por lo menos por una de ellas, de lo que se llama un quid pro quo. ¿Qué quiere decir un quid pro quo? Yo te doy algo a cambio de lo otro. O sea, aquí se trata de que paralelamente, en función de sus propias lógicas y creando un ambiente de reciprocidad, que es un concepto controversial, muy controversial en el tema de los arreglos, los acuerdos de tipo asimétrico, porque es muy difícil trabajar sobre la base de la reciprocidad, porque el gran poder tiene una profundidad que no la tiene el pequeño poder. Es una de las reglas del estudio de los conflictos asimétricos. No hay que partir que la reciprocidad no es el criterio que deba dominar, aunque en episodios concretos como este es posible que la realización paralela, yo prefiero decir paralela, pero si usted quiere agregarla,
de actos recíprocos de buena voluntad juegan un papel en hacer que los asuntos se puedan resolver a partir de lo que en inglés se llama issue linkage, o sea, la conexión de temas entre una y otra negociación. Y aquí se ha explicado las primeras señales que están saliendo, y este es el segundo tema que quiero tratar en mi plan para el programa. El primero era el carácter de la inclusión de Cuba en la lista. Este segundo es el proceso, la dinámica del proceso negociador, y ha salido a la palestra, el gobierno cubano lo ha dicho, que como parte de este proceso, no como parte de este proceso, sino por voluntad propia y en contacto con el Vaticano, esto también lo reveló una fuente anónima de la Casa Blanca. Si usted me pregunta a mí, yo diría que es o el director o un subdirector del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina, pero que habló en condiciones de anonimato, y que dijo que se esperaban gestos, es que se esperaban liberaciones como parte de conversaciones entre el gobierno, la diplomacia vaticana y la Iglesia Católica Cubana. A mí me parece que es muy importante esto que ha sucedido, porque ha demostrado que hace muchos meses se podía haber avanzado por parte de Estados Unidos en lo que está ocurriendo ahora, y que también por parte de Cuba un acuerdo era posible. Y yo siento que no había que esperar este momento para que esos temas maduraran. Aquí el hecho de que esto haya ocurrido a última hora es en mi opinión, un signo de tardanza en la negociación, de falta de no haber logrado lo óptimo en un momento mejor en el cual era posible. Yo creo que loco había que estar para pensar que Estados Unidos, que la administración Biden tenía chance en el contexto de la Florida con los números que estaban dando las encuestas. Incluso con Biden, ya para no decir con Harris. El factor, el obstáculo, la piedra obstaculizando este tema de la lista, ya era todo evidente desde el mismo momento en que Bob Menéndez estaba en problemas. No había que esperar ni siquiera que renunciara, pero ya en agosto él había renunciado. Esto pudo haber ocurrido en agosto, para hablarlo con claridad. ¿Quién retrasó esto? Yo creo que lo ha retrasado más que todo la baja prioridad que tuvo el tema de Cuba, y eso es una función esencialmente de los grupos de cabildeo contra la política de embargo, bloqueo, sanciones, como lo quieran llamar. Esa gente han demostrado en última instancia que tienen que demorarse hasta el último momento, cuando prácticamente el costo sea cero, para que un acto como este pueda ocurrir. Y no hay que olvidar lo que fue la destrucción de los grupos de cabildeo contra la política de acoso y aislamiento, a partir de lo que se creó una vez que se llamó Cuba Engage, y los que participaron en eso, ellos excluyeron gente. Los que excluyeron, como yo, hoy tenemos el derecho a ser francotiradores y decirle qué lograron ustedes, porque no han logrado nada. Y esto tampoco lo lograron. Esto es de última hora que viene. Y aquí hay un gestor importante que yo creo que hay que mirarlo y rezar porque siga jugando este papel, que es el Papa el Papa Francisco. El Papa Francisco, ambas partes han mencionado que tuvo un papel en encontrar la manera, en llevar las cosas a un acuerdo. Vamos a recordar que el Papa Francisco es católico, tiene una relación especial con el presidente Biden, que también es católico. Ha habido incluso hasta una medalla de por medio, y yo creo que es importante sacar que esta negociación se hizo a este nivel. Un tema importante que yo me pregunto aquí, y yo no soy católico, pero yo me pregunto aquí, porque esto también ha demorado, que como desde el 2010 el cardenal Jaime Ortega, dado el papel especial que tiene la Iglesia Católica en Cuba, el cardenal Jaime Ortega empezó a gestar formas para resolver el problema de la primavera,
del 2003, tengo entendido, con también penas de cárcel esencialmente controversiales que había aplicado el gobierno cubano como parte del juego macabro, porque hay un juego macabro de liberar prisioneros y tú haces concesiones aquí a partir de una política que también es macabra por parte de los Estados Unidos de buscar el acoso y el aislamiento y que no tiene nada que ver con derechos humanos y que lo peor es que lo presenten la causa de derechos humanos bajo eso y que demoró que eso llegara. Yo me pregunto si, por ejemplo, otros mediadores internacionales que en otras ocasiones permitieron hacer esto con un poquitico más de celeridad o con celeridad más importante, dígase, por ejemplo, el gobierno español, como ocurrió con el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, y en este caso hay hasta un gobierno de centro-izquierda en el caso español, pero bastante vulnerable, y también, sobre todo, los actores internos. Hay que preguntarse por qué demoró tanto que desde el interior de Cuba hubiese habido una voz con más claridad, dígase, y lo estoy diciendo con claridad, el presidente no era un judío. Si hubiera sido un judío, yo hubiera criticado a la comunidad hebrea de Cuba. Pero aquí estaba un presidente católico. Hay una iglesia, un consejo de obispos en Cuba, y por todo lo que dicen las noticias y que se lee entre líneas, esto es una práctica que la sacó el Papa Francisco. Los obispos de Cuba, particularmente los presidentes de la conferencia de obispos, yo creo que aquí tienen responsabilidad en cómo esto ha sido a última hora. Tienen responsabilidad positiva en que al final esto se haya logrado, pero también tienen la responsabilidad de la demora, porque aquí hay que hablar claro y sin tapujos. Esto es un problema que tiene el tema de la posición antibloqueo. Pase lo que pase, salvo que no haya una situación que lo justifique, la postura de todo cubano digno, de todo latinoamericano digno, como lo calificó muy bien Andrés Manuel López Obrador, es oposición radical, centrada, sin problemas, sin tapujo a la política de acoso y aislamiento. Y esa fue la política durante mucho tiempo y hablado de esa manera, sin ningún tipo de concesiones, por el cardenal Jaime Ortega Alamino y otros de los prelados de aquel momento. En mi opinión, y así lo estoy diciendo, se necesita un liderazgo católico en una situación como esta. Vamos a ver ahora, porque Trump no está en esa condición, pero vamos a recordar que hubo estos importantes prelados católicos que siempre han tenido una conexión importantísima central con sus partners en los Estados Unidos, con la conferencia de obispos norteamericanos, con el cardenal O'Connor de Nueva York, creo que era, con el cardenal Bernard Law, siempre, incluso alguien del cual gocé yo su amistad, que era Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, me contó, porque él tenía en su oficina una foto de él conversando amigablemente con el presidente Reagan, que aunque era irlandés, no era católico. Y obviamente aquí había una posibilidad que sin lugar a dudas se pudo haber acelerado con un poco más de valor, en mi opinión, de los pastores de lo que se llama la Iglesia Católica en Cuba, porque había un presidente católico. Y yo creo que aquí, de la misma manera que hay que rendir todos los honores a Papa Francisco y rezar porque siga haciendo este tipo de actividades, que salvó el juego. Este es el pitcher relevo que al final entró ahí y yo no creo que en el 17 de diciembre él haya jugado un papel tan importante como el que ha jugado ahora. Hubo contacto directo con Biden y evidentemente también hubo contacto con Díaz-Canel, que hizo visitas al Vaticano. Y aquí también es importante romper la lógica macabra esta que está pasando, porque por el hecho de que Cuba no tenga prioridad, se crean dinámicas de juego que son terribles, por decirlo de alguna manera. El estado de los derechos humanos en Cuba no depende del número de presos políticos que haya. Eso es un token, eso es un símbolo. Ahora, por alguna razón, en esta dinámica macabra del conflicto, ese discurso se ha hecho dominante y no importa todos los progresos que se hagan en otras direcciones, eso es lo que define en última instancia el estado de los derechos humanos en Cuba. Y el gobierno de Cuba, como parte de su negociación internacional, tiene que acudir
reiteradamente a esta idea de los intercambios y la liberación de prisioneros, que si los agentes de la CIA que estuvieron capturados en Cuba en los años 60 y que fueron liberados en los 70, que si los de la Brigada 2506, que si los de la primavera de 2023. Esto yo creo que, señores, hay que buscar que haya otro tipo de política para que haya otro tipo de dinámica en Cuba. Si hay distensión en Cuba, hay una posibilidad para un reclamo de mejoría en los derechos humanos y que va más allá de este tema de los presos y de la puja a nivel de sociedad política opositora contra el gobierno y se puede adquirir a partir de sacar a Cuba de ese diagnóstico de amenaza a los Estados Unidos desde una dinámica mayor. ¿Cómo avanza la reforma económica? ¿Cuánto se progresa en la expansión del sector privado cubano? ¿Cuál es el tipo de relación de diálogo del gobierno cubano con los sectores abiertamente no comunistas? Porque eso es un sector, algo que ya no se puede ignorar a partir de las propias votaciones que el gobierno organiza, que hay un grupo considerable de personas que simultáneamente le dan la espalda a la idea de ratificación del sistema tal y como está concebido. Para toda esa dinámica, hoy puede ser posible si hubiese una política racional que construye, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente la salida de Cuba de esa lista y de ese falso diagnóstico que se le impuso a Cuba. Entonces, yo creo que es importante mirar la dinámica de este proceso, porque dice que se pudo llegar a un acuerdo. Tarde, pero bueno. Y es esa dinámica en la cual hay sectores internos que pueden jugar un papel importante, hay dinámicas de conciliación entre cubanos. Yo creo que es importante que el gobierno ahora sí ha salido ya. Vamos a ver a quiénes liberan, a cuántos son. Vamos a ver cómo este proceso evoluciona. Pero obviamente aquí hay la ganancia de salir de una situación en la cual obviamente hubo un propósito subversivo de los grupos afiliados a la ley Helms, pero internacionalmente, a nivel nacional, en la propia diáspora, había irritación, molestia, con penas que fueron esencialmente controversiales a un grupo de cubanos condenados a partir de distintos procesos y otros presos que hay ahí. Eso hay que mirarlo con interés, con sobriedad y en un momento muy difícil, porque los que vienen en Washington están viniendo con una voluntad de retrotraer todo esto atrás tan pronto como sea posible y lo han declarado. El que tenga duda, esto también no es para discutir. Vaya usted y lee y vea lo que están declarando los principales programas de radio y televisión de Miami y cómo hoy se está hablando de manera abierta de hasta un acto para insulto al apóstol de Cuba, José Martí, en las puertas de la Casa Blanca, abogando por una intervención militar en el contexto cubano. Y la tarea de edificar un diálogo, una conversación entre los diferentes cubanos patriotas sigue planteada. Y la idea de diferenciar entre disidencia, oposición leal y apostasía sigue siendo central al contexto de Cuba. ¿Y cuántas cosas se pueden hacer que son ganancias para todo el mundo que quiere una salida, digamos, hacia un sistema político más abierto, más democrático, etcétera? Dígase, por ejemplo, la expansión del sector privado cubano, al cual le tiene mucha tirria y le tiene mucha hostilidad este sector que apuesta a una destrucción total, a un colapso, porque esa es la única manera que ellos pueden entrar a Cuba y jugar un papel central. Entonces, esa dinámica yo creo que es importante verla aquí. Ese contexto de negociación, yo no sé los detalles, yo no sé cuáles serían los detalles de este caso, pero es evidente que el Papa Francisco participó, que la diplomacia vaticana participó. Es evidente que los reconocimientos a la Iglesia Católica local son muy por debajo de lo que vimos en la época en que el cardenal Ortega se llevó el gato al agua, por decirlo de alguna manera, y el cura con su sotana logró lo que ninguna presión de los grupos radicales pudo lograr nunca, que fue que en un contexto como el 2010
el gobierno cubano liberara y encontrar una salida. Algunos la van a considerar más controversial, otros menos, el tema de liberación, exilio, etcétera. Pero sin ningún lugar a duda era mejor que esas personas estuvieran en su casa, que estuvieran o en España, o que estuvieran en los Estados Unidos, que estuvieran tras la reja. Hubo ganancia. Lamentablemente, lo que dice Martí en la carta a Gómez a veces pasa a todas las personas todas las personas que muchas veces hacen lo correcto. Muchas veces lo que las personas tienen cuando hacen lo correcto, como fue el propio cardenal Ortega, es la dignidad de haber hecho lo correcto y la ingratitud a veces de los que se benefician de eso. Bernardo Benes, por ejemplo, puede hablar de eso, podría haber hablado de eso, un judío cubano-americano podía haber hablado de eso de una manera bien clara. Ahora que murió Carter, vaya y búsquese el papel que jugó Bernardo Benes, a veces reviviendo un proceso de diálogo que prácticamente estaba muerto, inventando hasta voluntades de negociación en Cuba y en Estados Unidos a los diferentes interlocutores, porque hasta eso ha sido, y a veces castigado por las narrativas que se han hecho a este respecto. Entonces, hubo una negociación que esos canales deben estar abiertos, y lo correcto, y ojalá mañana le pregunten a Rubio a este respecto para que se declare, porque él no debe ser, si va a ser secretario de Estado de los Estados Unidos, esto es hora de que primero que todo sea un ciudadano norteamericano y no el agente de una política, de un sector de la política cubana injertado en la política norteamericana para promover fundamentalmente los intereses de ese grupo y no los intereses de el país del cual él es y los valores de los cuales del país del cual él va a ser secretario de Estado lo más probable. Pero parte de eso tiene que ser la apertura de una negociación, la disposición a conversar. Hay que ver hasta qué punto ese enfoque instrumental de Trump puede llevar a algún tipo de mejoría, pero yo creo que hoy se creó la posibilidad de que ese camino esté. No es suficiente, pero lo que ha ocurrido es necesario. Bueno, señores, yo creo que eso eran las cosas más importantes que yo creo que yo quería tratar hoy. Tratamos el tema primero de la lista controversial, su carácter. Discutimos lo que sabemos, porque aquí no hay mucho dato, más allá de las declaraciones sobre el proceso negociador que tuvo lugar, la triangulación y el papel importante del Papa, que yo creo que hay que contarlo, la disposición de Cuba de encontrar una salida a este tema y de hacer pasos que no como un quid pro quo, pero que pueden ayudar a un ambiente en el cual una decisión como esta, muy controversial, a última hora, hay que decirlo así, haya tenido lugar. Y el otro tema que yo creo que es importante es que del lado norteamericano hubo sectores que se les pudo tocar a la puerta. Están allí. Se les puede tocar a la puerta. Hay aliados. El grupo de cabildeo, el grupo que quiere que se acabe la política de acoso y aislamiento, el abuso sistemático contra todo el pueblo cubano que representa el bloqueo, tiene personas que pueden actuar como aliados de ese grupo y que están adentro de la posición norteamericana. Y lo van a hacer no porque sean amigos, ni mucho menos, sino porque en el interés nacional norteamericano está una política distinta y ellos lo entienden. Y yo creo que a esas personas se les ha tocado la conciencia, han mirado a sus intereses, han mirado a los intereses de los Estados Unidos, porque ha habido un grupo dispuesto a hablarlo con claridad. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasó con las personas que durante tanto tiempo han ido en la época de Biden a la Casa Blanca? ¿Cuántos de ellos hablaron con toda claridad en esto? Mire, la política hacia Cuba no solo es contraproducente, es inmoral. Le están haciendo un daño intangible, significativo a los intereses, la dignidad, los valores de los Estados Unidos. Entonces, esa perspectiva está ahí abierta. Puede demorar un año, puede demorar 2, puede demorar 3 años, puede demorar 4, pero es importante que se tenga en cuenta de que fue posible y que ya esto es
un tema que ya no hay consenso. Fíjense, para que quede claro, simbólicamente se acabó la idea de nuevo de que hay un consenso en política norteamericana sobre esta idea de Cuba como amenaza. Es un diagnóstico distinto, hay que revisarlo, hay que volver a empezar. Y vamos a hacerlo en la base, vamos a luchar porque sea sobre la base de sus méritos. Sabemos que van a estar en ventaja, porque a partir del 20 de enero ese grupo llega al poder. El colmo de los colmos es que a Panamá se está enviando un embajador que participó en un acoso físico, la incivilidad de cerrar la puerta a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en el contexto de Miami. Aquí se está premiando ya no a gente que tienen una idea en el margen, que sean trompistas, no, gente con comportamientos claramente incivilizados, vinculados al grupo de los Proud Boys. Entonces, yo creo que esto es importante a mirarlo. Esto ha ocurrido y vamos a ver. Y hay sectores que tienen que jugar, obviamente, un papel más grande y un papel más grande para resistir los cambios que van a tratar de hacer y sobre todo para acumular fuerza, para hablar con claridad, para construir una narrativa que quede claro que que hay un diagnóstico diferente a hacer sobre Cuba y que ese diagnóstico dicta una política distinta de los Estados Unidos hacia Cuba. Así que voy a coger el último break y voy a revisar algunos de los comentarios y ya usted sabe, si usted puede, comparta, si usted puede, darle like, si usted puede, suscríbase, si usted puede, hágase miembro de nuestro canal. Esperen un minutico y ya casi regreso para la fase final.